Cuando el bombero Derek Wilson sacó a un niño de 5 años de una casa en llamas, la multitud afuera vitoreó su valentía. Pero de regreso en la estación de bomberos, las conversaciones tomaron un giro diferente. Probablemente solo tuvo suerte, se burló un colega. Ni siquiera pensé que tendría las agallas para entrar, agregó otro. En lugar de reconocimiento y elogios, Derrick vio su heroísmo atribuido a otro, un bombero blanco que ni siquiera estaba en la escena. ¿Por qué su acto de valentía se volvió invisible, simplemente por el color de su piel? El fuego rugía como una bestia implacable, consumiendo la vieja casa de madera en una tranquila calle suburbana. Derrick Wilson ajustó su casco, el calor de las llamas irradiando contra su equipo de protección. Los gritos de ayuda resonaban desde la multitud reunida afuera. Sin dudarlo, Derrick se lanzó al infierno. El humo nublaba su visión, pero su entrenamiento e instinto lo guiaron. En el segundo piso, encontró a un niño de 5 años aterrorizado escondido debajo de una cama. «Te tengo», dijo Derrick, su voz calmada y firme a pesar del caos a su alrededor. Minutos después, salió de la casa con el niño en brazos, sus pulmones ardiendo por el humo que había inhalado. La multitud estalló en vítores, el alivio reflejándose en sus rostros. Una mujer, la madre del niño, corrió hacia adelante, sollozando mientras abrazaba a su hijo. Pero cuando Derrick se lo entregó, notó a algunos espectadores intercambiando miradas, sus vítores desvaneciéndose en murmullos. De regreso en la estación de bomberos, el olor a humo todavía impregnaba el uniforme de Derrick mientras se dejaba caer en una silla en la sala común. Su cuerpo dolía por el intenso rescate y la adrenalina que lo había mantenido en movimiento durante el fuego finalmente se desvanecía. Pero antes de que pudiera siquiera recuperar el aliento, comenzaron los murmullos familiares. «¿Viste a Wilson ahí atrás?», murmuró un bombero a otro, lo suficientemente alto para que Derrick lo escuchara. Debió haber sido pura suerte. Probablemente se topó con ese niño por accidente. Otro se rió por lo bajo. Sí, si hubiera sido Collins, ¿estaríamos hablando de un rescate de manual, Wilson? Sorprendido de que no se congelara. La mandíbula de Derrick se tensó, pero mantuvo la mirada en el suelo, obligándose a mantener la calma. No era la primera vez que escuchaba comentarios como estos. Desde su primer día en la estación, había estado lidiando con indirectas y descalificaciones sutiles, todo porque no encajaba en el molde implícito de lo que algunos de sus colegas pensaban que debería ser un bombero. «Hey, Wilson», llamó uno de los bomberos mayores, con una sonrisa burlona. «¿Te vas a llevar todo el crédito por esta, o podemos llamarlo esfuerzo en equipo?» El comentario estaba cargado de condescendencia y algunos otros rieron. Derrick levantó la mirada, encontrándola del hombre con una expresión firme. «¿Esfuerzo en equipo, eh?» «No te vi cerca de las llamas», respondió con un tono agudo pero controlado. La sala quedó en silencio por un momento antes de que alguien tosiera incómodamente, rompiendo la tensión. Derrick volvió a concentrarse en desabrochar su equipo, negándose a dejar que sus palabras lo afectaran. El capitán de bomberos entró en la sala, con una carpeta en la mano y una expresión cansada en el rostro. «Muy bien, escuchen», dijo, su voz ronca cortando las conversaciones. «Buen trabajo ahí afuera hoy. La familia está a salvo y la casa no fue una pérdida total. Eso es lo único que importa». Las palabras del capitán tenían la intención de unir al equipo, pero Derrick notó algo, no se le mencionó en absoluto. Dolía, pero se mordió la lengua, reacio a darles más razones a sus detractores para criticarlo. Mientras el capitán continuaba el informe, Derrick captó fragmentos de conversaciones alrededor de la sala. «¿Crees que Collins será el que salga en los medios por esto?», susurró alguien. «Por supuesto. Él es la cara de la estación», respondió otro. La mención de Collins hizo que el estómago de Derrick se revolviera. Jack Collins, un bombero veterano con talento para acaparar los reflectores, ni siquiera había estado en la escena durante el rescate.
Sin embargo, Derrick no tenía dudas de que de alguna manera Collins terminaría siendo el rostro de la historia de éxito del día. Más tarde esa noche, mientras Derrick comía algo rápido en la cocina, escuchó a dos bomberos hablando cerca de los casilleros. Wilson simplemente no tiene la misma presencia, ¿sabes?, dijo uno. La gente no lo mira y piensa, ese tipo es un héroe. El otro se rió. Sí, es más como el tipo al que envías cuando ya te quedaste sin opciones. Derrick sintió que su agarre sobre el tenedor se tensaba. Había pasado años entrenando, demostrando su valía en una de las profesiones más duras, y aún así, sus colegas no podían ver más allá de sus propios prejuicios. Pensó en decir algo, en enfrentarlos ahí mismo, pero decidió no hacerlo. ¿De qué serviría? Solo lo ignorarían, diciendo que era demasiado sensible o que estaba buscando problemas. En su lugar, terminó su comida en silencio, el sabor de la amargura permaneciendo mucho más tiempo que la comida misma. Cuando la estación se calmó por la noche, Derrick se encontró solo en el garaje, mirando el camión de bomberos. Su superficie pulida reflejaba su rostro cansado, pero él no veía agotamiento, veía frustración. No importaba cuántos incendios apagara, cuántas vidas salvara, siempre sentía que estaba luchando contra otro tipo de batalla, una que no era tan fácil de extinguir. Los susurros, las descalificaciones, la eliminación de sus contribuciones no eran solo incidentes aislados. Eran parte de un patrón, uno que estaba decidido a romper. Pero esa noche, mientras se apoyaba en el camión y tomaba una respiración profunda, se dio cuenta de que no podía luchar contra esto solo. Tenía que encontrar una manera de hacerles ver lo que él veía, no solo el fuego, sino la verdad detrás del humo. A la mañana siguiente, Derrick llegó a la estación sintiendo un leve orgullo a pesar de los susurros de la noche anterior. Salvar a un niño de un incendio no era algo que se pudiera ignorar. Era la razón por la que se convirtió en bombero, para marcar la diferencia. Pero cuando pasó por la sala común, su estómago se hundió. Sobre la mesa estaba el periódico local, con un titular en la portada sobre el incendio y el heroico rescate de un niño. Sin embargo, la foto que lo acompañaba no era de Derrick. Era de Jake Collins, sonriendo con confianza mientras estrechaba la mano de la madre del niño. Derrick se quedó congelado, con la mano suspendida sobre el periódico. Por un momento, no podía creer lo que estaba viendo. Collins ni siquiera había estado en la escena, mucho menos entrado en el fuego. ¿Cómo podía atribuirse el crédito por algo que no hizo? Parece que Collins consiguió sus 15 minutos de fama, bromeó un bombero desde el otro lado de la sala, sin molestarse en bajar la voz. Derrick apretó la mandíbula y se alejó sin decir una palabra. El golpe de la foto, el titular, la flagrante eliminación de su papel, todo golpeó más fuerte de lo que esperaba. Más tarde ese día, Derrick reunió el valor para acercarse al capitán Reynolds en su oficina. Tocó firmemente y entró, sosteniendo el periódico en la mano. «Buenos días, Wilson», dijo Reynolds, apenas levantando la vista de su escritorio. «Buenos días, capitán», respondió Derrick, con un tono sereno pero cargado de frustración. Colocó el periódico sobre el escritorio. «Quería hablar con usted sobre esto». Reynolds miró el periódico, frunciendo ligeramente el ceño. «¿Qué pasa con esto?» «Es Collins en la foto», dijo Derrick. «Pero él no estuvo allí. Yo fui quien sacó al niño». Reynolds suspiró y se recostó en su silla. «Mira, Wilson, lo entiendo. Estás molesto. Pero esto no se trata de reconocimiento individual. Se trata del equipo». Derrick se tensó. «Con todo respeto, señor, no se trata del equipo cuando la persona equivocada recibe el crédito por algo que no hizo». El capitán se inclinó hacia adelante, endureciendo el tono. «Wilson, Collins ha estado en este departamento por más de una década. Ha construido relaciones con los medios y sabe cómo manejar los reflectores. Es mejor para la estación si él es la cara de esta historia. Déjalo pasar».
Derrick lo miró, con incredulidad grabada en su rostro. «¿Déjalo pasar?» Reynolds se encogió de hombros. «Es solo una foto, Wilson. Lo que importa es que el niño está vivo». Derrick apretó los puños a los costados. «Lo que importa», dijo lentamente, «es que la gente vea la verdad. Cuando borras los esfuerzos de alguien, estás enviando un mensaje de que no importan. Y eso no es algo que esté dispuesto a ignorar». Reynolds hizo un gesto con la mano, desestimando el comentario. «Estás haciendo esto más grande de lo que debería ser. Concéntrate en la próxima llamada». Eso es lo que hacemos. Cuando Derrick salió de la oficina, su frustración hervía. Sabía que no podía contar con el departamento para hacer lo correcto. Si estaban dispuestos a ignorar esto tan fácilmente, ¿qué más habían estado ignorando? La gota que colmó el vaso llegó cuando Derrick escuchó una conversación más tarde esa tarde. 2 reporteros habían venido a la estación para entrevistar a Collins sobre el incendio. «Gran trabajo ahí afuera, amigo», dijo uno de ellos, estrechando la mano de Collins. «Tu valentía realmente resalta». Collins rió y se encogió de hombros modestamente. «Solo haciendo mi trabajo», dijo. Derrick estaba parado en el pasillo, escuchando. Su pecho se apretó mientras Collins aceptaba los elogios sin dudar, contando una historia sobre el rescate como si él hubiera sido quien entró en las llamas. Esa noche, Derrick se sentó solo en el garaje, repasando los eventos en su mente. La foto, la entrevista, la indiferencia del capitán, todo sumaba algo que no podía ignorar. Pensó en el niño que salvó, la expresión de gratitud en el rostro de la madre mientras abrazaba a su hijo. Ese momento fue real. Importaba. Y sin embargo, para el mundo exterior, era como si Derrick no hubiera estado allí en absoluto. Sacando su teléfono, Derrick buscó entre sus contactos hasta encontrar a Emily Grant, la madre del niño. Dudó por un momento antes de enviarle un mensaje. «Hola, señora Grant. Soy Derrick Wilson, el bombero que rescató a su hijo ayer. Quería agradecerle por sus amables palabras en la escena. También quería informarle que ha habido cierta confusión sobre quién participó en el rescate. Me pongo en contacto porque es importante para mí que se sepa la verdad. Por favor, avíseme si estaría dispuesta a hablar sobre esto». Momentos después, su teléfono vibró con una respuesta. «Por supuesto, Derrick. Me he estado preguntando por qué tu nombre no apareció en el periódico. Tú eres la razón por la que mi hijo está vivo y haré todo lo que pueda para ayudar». Derrick sintió un destello de esperanza. No iba a dejar que esto pasara desapercibido. La verdad merecía ser escuchada, sin importar cuántos obstáculos se interpusieran. A la mañana siguiente, Derrick estaba parado afuera de la estación de bomberos, mirando el sol salir sobre el horizonte de la ciudad. Respiró hondo, su corazón firme pero decidido. Esto ya no se trataba de orgullo personal o reconocimiento. Se trataba de aclarar los hechos, no solo por él, sino por todos los bomberos que habían sido pasados por alto o borrados debido a prejuicios. Emily Grant, la madre del niño rescatado, había accedido a reunirse con él en una cafetería local. Derrick llegó temprano, sosteniendo una carpeta llena de registros propios y fotografías del rescate. Las imágenes lo mostraban llevando al niño fuera de la casa en llamas, una prueba innegable de sus acciones. Emily entró unos minutos después, su rostro iluminándose al verlo. «Derrick», dijo cálidamente, extendiendo su mano. «Es un gusto verte de nuevo. He estado queriendo agradecerte adecuadamente. Salvaste la vida de mi hijo». Derrick estrechó su mano y ofreció una pequeña sonrisa. «Gracias, señora Grant. Eso significa mucho para mí. Y lamento molestarte, pero hay algo en lo que necesito tu ayuda». Emily inclinó la cabeza, una expresión de preocupación cruzando su rostro. «Por supuesto. ¿Qué está pasando?».
Derrick le explicó la situación, la atribución errónea del rescate, la indiferencia de su capitán y la creciente frustración que sentía al ser silenciado. Emily lo escuchó atentamente, su expresión cambiando de confusión a indignación. «No puedo creer esto», dijo, con firmeza en su voz. «Tú estuviste allí. Tú fuiste quien entró a esa casa. ¿Por qué harían esto?» Derrick se encogió de hombros, bajando la mirada hacia la mesa. Es más fácil para ellos poner a alguien como Collins en el centro de atención. Alguien a quien están acostumbrados a ver como el rostro del heroísmo. Las manos de Emily se apretaron en puños. Esto no está bien. La gente necesita saber la verdad. En cuestión de horas, Emily recurrió a las redes sociales. Compartió una publicación conmovedora que incluía fotos de Derrick llevando a su hijo fuera del incendio, junto con un relato detallado de sus acciones esa noche. «Este hombre, Derrick Wilson, es la razón por la que mi hijo está vivo hoy», escribió. Sin embargo, su nombre y su valentía han sido ignorados en favor de alguien que ni siquiera estuvo en la escena. Derrick merece reconocimiento por su coraje, no ser borrado. Asegurémonos de que su historia sea escuchada. La publicación se difundió rápidamente, acumulando miles de me gusta y compartidos en cuestión de horas. Los comentarios inundaron la publicación, desde indignación por la injusticia hasta elogios por el heroísmo de Derrick. «Esto es inaceptable», escribió alguien. «¿Por qué sigue sucediendo esto en 2025? Gracias por alzar la voz», dijo otro. «Derrick, eres un verdadero héroe». A medida que la publicación ganaba fuerza, reporteros locales comenzaron a contactar a Emily y a Derrick para entrevistas. Al principio, Derrick dudó. No estaba acostumbrado a estar en el centro de atención y no quería parecer amargado o vengativo. Pero la determinación de Emily reforzó su resolución. «No estás haciendo esto por ti mismo», le recordó ella. «Lo estás haciendo por cada otra persona que alguna vez ha sido pasada por alto o ignorada debido a prejuicios. Esto es más grande que un solo rescate». La primera entrevista se transmitió en un popular canal de noticias local. Derrick se sentó frente al reportero en un modesto estudio, su uniforme recién planchado pero su actitud humilde. «Derrick», comenzó el reportero, «¿puedes contarnos cómo fue esa noche y qué te llevó a rescatar al joven Jason Grant?» Derrick relató los eventos con calma y claridad, describiendo el caos del incendio y su determinación por salvar al niño. Cuando el reportero mencionó la foto de Collins en el periódico, Derrick hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «No estoy aquí para atacar a nadie», dijo. «Pero la verdad importa. Ese rescate no se trató de mí, pero borrar las contribuciones de alguien basándose en suposiciones o prejuicios envía un mensaje peligroso. Le dice a las personas que sus esfuerzos no importan si no encajan en un cierto molde. Y eso no está bien». La entrevista se volvió viral, generando acaloradas discusiones en línea y en la comunidad. Algunas personas se unieron al apoyo de Derrick, mientras que otras desestimaron sus preocupaciones, afirmando que era solo un malentendido. A medida que la historia ganaba tracción, el Departamento de Bomberos realizó una conferencia de prensa. El capitán Reynolds se paró en el podio, flanqueado por Collins y algunos otros bomberos senior. «Queremos abordar la reciente atención en torno al rescate», comenzó Reynolds. «Collins fue identificado erróneamente en una foto y pedimos disculpas por cualquier confusión. Sin embargo, esto no fue intencional y valoramos a cada miembro de nuestro equipo por igual». Derrick observó la conferencia desde su casa, su frustración creciendo con cada palabra. No era una disculpa, era control de daños. Y no abordaba los problemas más profundos que habían llevado a este momento. Esa noche, Derrick recibió una llamada de un medio de noticias nacional. Querían presentar su historia en una plataforma más amplia, enfocándose no solo en el rescate, sino en el sesgo sistémico que había enfrentado. Derrick dudó nuevamente, pero las palabras de Emily resonaron en su mente: «Esto es más grande que un solo rescate». Aceptó.
La semana siguiente, la historia de Derrick se transmitió a nivel nacional. Habló con franqueza sobre sus experiencias, no solo con el rescate, sino con los desafíos que enfrentó como bombero negro en un departamento predominantemente blanco. Su tono calmado y medido resonó con los espectadores, muchos de los cuales compartieron sus propias historias de prejuicio y exclusión en el lugar de trabajo. Cuando el segmento terminó, Derrick miró directamente a la cámara. El heroísmo no se trata de quien recibe los reflectores, dijo. Se trata de acciones, de hacer lo correcto incluso cuando nadie está mirando. Pero cuando borramos las contribuciones de las personas, socavamos ese ideal. Podemos hacerlo mejor, y debemos hacerlo. La respuesta fue abrumadora. La historia de Derrick provocó una ola de conversaciones sobre representación, prejuicio y equidad en los equipos de primeros auxilios. Los departamentos de bomberos de todo el país comenzaron a examinar sus prácticas y la estación de Derrick enfrentó una creciente presión para abordar sus propias deficiencias. Para Derrick, hablar no fue fácil. Pero al mirar los mensajes de apoyo que inundaban su bandeja de entrada, supo que había valido la pena. La verdad finalmente estaba saliendo a la luz y era un fuego que nadie podía apagar. El departamento de bomberos enfrentó una presión creciente. La estación celebró una reunión para abordar la controversia. Algunos bomberos desestimaron la situación, alegando que se estaba exagerando. Yo no veo colores, argumentó Collins. Esto es solo un problema de comunicación. Derrick se puso de pie, su voz firme pero serena. Tú no ves colores porque nunca has tenido que hacerlo. Pero cuando me ignoran o me desestiman, no se trata solo de mí, sino de lo que ese silencio representa. Se trata del mensaje que envía a cada niño que se parece a mí y sueña con ser bombero. La sala quedó en silencio. Por primera vez, Derrick vio un destello de comprensión en los ojos de algunos de sus compañeros. El departamento finalmente emitió una disculpa pública y el nombre de Derrick fue agregado oficialmente a los registros. Pero para Derrick, la victoria fue agridulce. El reconocimiento no era el objetivo final, el cambio sistémico lo era. Derrick continuó su carrera, convirtiéndose en mentor para jóvenes bomberos de color. El rescate se convirtió en un punto de inflexión, provocando conversaciones sobre prejuicios raciales dentro de los equipos de primeros auxilios en toda la ciudad. Al final, Derrick se dio cuenta de que su verdadero heroísmo no solo estaba en salvar vidas, sino en desafiar a un sistema para que fuera mejor.